System es una de las mejores plataformas para tener tus túneles y tener tu página web con todo en uno. Y es imbatible, prácticamente imbatible a nivel de precio, porque te permite tener suscriptores ilimitados incluso. Y el plan ilimitado me encanta. Hay pocas plataformas que te permiten el ilimitado. Paralelamente tenemos ConvertBox, que es una herramienta que me encanta. Te permite generar pop-ups temáticos que puedan entonces integrar a tus suscriptores de maneras sumamente flexibles. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos usar ConvertBox con System? Si te has encontrado con ese problema, que sepas que hay una solución, que no hace falta que utilices Zapier, que no utilizas nada de pago. Hay un truco súper sencillo y lo puedes utilizar tanto con ConvertBox como con ThriveCart si estás usándolo y te gusta la funcionalidad que tienen estas páginas y quieres añadir esa funcionalidad adicional a todo lo que ya te está ofreciendo System. Al final del vídeo te voy a compartir un truco extra y es cómo ConvertBox puede cumplir a una cosa que System no hace, y es que con un mismo formulario la persona puede elegir dos tipos de cosas a las que se suscribe al mismo tiempo. Vamos pues a ver cómo se hace. Bien, tengo abiertas dos pantallas. Por un lado tengo abierta ConvertBox, donde tengo pues todas mis diferentes páginas web, y por el otro lado tengo la página de túneles de System, que por cierto la voy a hacer un poco más grande aquí también, así podéis verlo todo perfectamente. Lo primero que vamos a hacer es crear un túnel en System y lo voy a llamar ConvertBox. Da lo mismo lo que vas a hacer con él, vamos a poner personalizado porque solo queremos un par de etapas específicas. Y de hecho da igual cuál sea el dominio que estás usando también. Entonces, primera etapa, lo que vamos a elegir aquí, vamos a poner opt-in, suscriptores, negocios. Es una de mis listas de contactos. Entonces vamos a buscar un formulario. Vamos a buscar lo que se denomina formulario en línea, que significa un formulario incrustado que podemos meter dentro de cualquier lado. Y queremos algo que sea hiper sencillo, así que vamos a irnos con este. Además, como sé que esto no se va a ver por nadie, prefiero hacerlo súper sencillo para que si yo por algún casual me confundiera, que sepa que esto realmente no significa nada. Así que color verde chillón, horrible, así yo ya me acuerdo que este no es. Y vamos a tener simplemente dos campos. El campo de nombre de pila y campo de correo electrónico. Te cuento una cosita que pasa aquí con System. Si tú tienes el campo de apellido, no lo vas a poder configurar, casar adecuadamente con ThriveCart o ConvertBox. Entonces, aquí solo tenemos que mirar una cosita. Si nos vamos a la configuración de esta página, tenemos que asegurarnos que esté en el mismo idioma, en este caso está en español, así que perfecto, que esté en el mismo idioma que la lista de contactos, porque si no, el contacto quedaría importado como que habla otro idioma, inglés por ejemplo, y en ese caso el email de bienvenida de un curso, otra cosa le llegaría en inglés. Así que español, español, con esto ya está. Un formulario precioso, ¿verdad? ¿No? Cierto. Bien, guardamos los cambios, salimos de aquí. Y aquí lo que vamos a ver, una vez que esto se guarde, es que tenemos la opción de recoger el código, que es en formato script, que lo podrías incrustar en cualquier página. Pero lo que vamos a buscar es el formulario integrado. Tocamos aquí. Y aquí tienes este formulario. Ves que pone first name, email, subscribe. Copiamos el enlace al portapapeles. Hay una cosa más que tenemos que hacer. Si esto es para nuestro suscriptor de negocios, la regla de automatización, tenemos que tener una, ahora mismo no hay ninguna. Agregamos una regla y es que cuando la persona se ha suscrito a este formulario, que se llama del túnel ConvertBox el formulario de opt-in suscriptores de negocios, vamos a añadir una etiqueta. La etiqueta en este caso va a ser, yo tengo aquí subscriber emprendedores. Bien con esto. Si tú tienes en otra parte de System configurada que cuando le añades la etiqueta reciben el primer email de bienvenida, ya está. Si no lo tuvieras, lo puedes poner aquí también. Añadimos en ese caso un segundo paso, suscribir a la campaña, que sería nuevo suscriptor emprendedores. En mi caso es como se llama. Entonces tenemos estos dos pasos. Ya te digo, el segundo sería opcional si lo tienes puesto en la lista de normas y reglas. Guardamos la regla.
Entonces, ya teníamos copiado el formulario integrado, lo tengo en mi copiadito en mi portapapeles. Ahora nos vamos a ConvertBox. Nos vamos a la sección de integraciones y vamos a bajar hasta donde dice integraciones de HTML. Aquí hice ya una de probar, entonces vamos a añadir el formulario que se va a llamar, no con mi email, se va a llamar suscriptor emprendedores en sistema. Y vamos a pegar control V, comando V en mi caso, lo que teníamos copiado de System. Todas mis páginas tienen acceso a esta integración, conectamos. Y aquí podemos añadir un nuevo formulario para cada etiqueta. Si tú tienes más cosas que querrías poner como suscriptores a la gente, pues podríamos aquí duplicar esto. Al segundo le vamos a llamar Opt-in suscriptores salud integrativa. Dentro del formulario no tienes que cambiar nada. Y en las reglas de automatización sí que vamos a añadir la regla de que cuando se suscriben a esta etapa del formulario van a recibir la etiqueta de suscriptor de salud integrativa. Y la guardamos. Ves que ahora mismo tengo dos opciones. Me vuelvo al primer paso del túnel, copio el formulario integrado a mi portapapeles, me vuelvo a ConvertBox, añado otro formulario que se llama Subscriber Salud Integrativa System, copio el código y conectar. Entonces ahora tengo el de test que lo había puesto antes para probar y estos dos. Siguiente paso. Me voy a mi dashboard, estoy en el dominio tishaklemes.com y añado un nuevo ConvertBox. O en su defecto, si quieres copiar alguno de los que tengas, digamos que quiero este de suscribirse y vamos a clonarlo. Le cambiamos el nombre, suscribirse System, guardar, entramos a editarlo. Aquí tengo un mi newsletter de emprendedores, entonces toco en el formulario, me voy a los ajustes del formulario y en la sección de integraciones, ¿qué es lo que sucede cuando entran a este formulario? Voy a quitar lo que tenía aquí de Drip, añado la integración HTML, System, Emprendedores System y voilà. Ok, y aquí me está señalando lo mismo que te decía, va a funcionar con el nombre, el email y el teléfono. De modo que nombre, email, teléfono si fuera el caso, no va a coger ningún otro dato. Está perfecto, queremos suscriptores para la lista de emails. Así que añadimos la integración y ya está. Con esto puedes conectar todos los demás parámetros que tú quieras en tu ConvertBox y te permite que rellenando el ConvertBox puedan entrar en tu lista de sistema. Ahora vamos a guardarlo, guardamos y nos vamos al dashboard. Ahora te voy a dar un truco avanzado que no puedes hacer solamente con System. Y es que las personas pueden elegir dos opciones, ambas o solo una de ellas, en un mismo formulario. En System actualmente no puedes marcar la casilla y elegir cuál tipo de preferencias tienes. Y eso es algo que yo echaba mucho de menos de haber usado ConvertKit anteriormente. Así que vamos a hacer uno nuevo en la sección de opt-ins. Voy a hacer un nuevo ConvertBox que se llama elegir tipo de suscripción. La vamos a meter dentro de la sección de opt-ins. Vamos a ver qué vamos a estar haciendo. Yo creo que este lo voy a querer tener incrustado en una página, modelo grande. Y vamos a agarrar, pues, yo creo que el más sencillito es este de aquí, que es un poco horrible. Voy a darle un poco de forma y ahora te cuento. Bien, ya edité la parte de preferencias, después por supuesto le tocaríamos los colores y todo eso. Cuando estamos trabajando el formulario, aquí podemos también poner que en lugar de your name se vea en castellano. Yo le suelo pedir a la gente, por favor no me metas los apellidos porque es bastante incómodo tenerle que mandar los emails hola María Pérez, ¿no? Y este también lo vamos a editar, tuemail.com, guardar. Para poder elegir las preferencias vamos a añadir un nuevo campo que va a ser checkbox. Siguiente y lo vamos a llamar así
y este es el texto que se va a estar viendo. Entonces vamos a poner aquí salud integrativa. Lo añadimos, nos queda un checkbox que dice salud integrativa y ahora añadimos otro checkbox. Emprendimiento online y lo añadimos. Así que aquí tengo dos opciones. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Tenemos las acciones y pedimos, bueno, qué es lo que sucede después. Esto es las cosas habituales de ConvertBox y después tenemos las integraciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es integraciones condicionales. Añadimos la integración condicional. Si el campo que han elegido es el tipo de suscriptor salud, entonces vamos a usar que el formulario sea el de salud integrativa. A añadir. Y después la otra condición es que si el tipo seleccionado es business, lo integramos con System Emprendedores. Yo aquí hablando en Spanglish. Guardamos. Perfecto. Pues ahora tenemos un formulario. Voy a poner un poquito más pequeño, creo que con esto tenerlo ampliado para que lo veáis bien. De esta forma puedes incrustar esto en tu página y que la persona elija cuáles emails desea recibir. Y entonces System va a poderlos asignar a la lista correspondiente. Bueno, ¿qué te ha parecido? Espero que esto te haya resultado útil, que te haya alegrado tanto como a mí al ver que dos herramientas que amo ambas, que son System y ConvertBox, pueden hablar entre sí sin necesidad de Zapier ni ninguna herramienta externa. Si todavía no eres miembro de lo uno o de lo otro, que sepas que soy afiliada de ambas cosas, con tisha.tv/System tienes acceso a abrirte una cuenta gratuita con System y si luego te pasas a la parte de pago, avísame. Me encantará abrirte unos recursos adicionales que tengo para usuarios de System. Y si todavía no estás usando ConvertBox y te encanta esta herramienta, aunque solamente está en inglés, pero es de pago único, así que es una herramienta estupenda, tienes también aquí el link debajo del vídeo o tisha.tv/ConvertBox. Y del mismo modo, me encantará darte unos regalitos extra cuando la quieras. Y dicho esto, si te gustan los tutoriales de tecnología simplificada, te invito a suscribirte a este canal de YouTube, donde vas a poder ver más contenidos de este tipo y ya tengo bastantes vídeos hechos acerca de System. Los tienes en esta lista de reproducción. Hasta pronto.